Mire, Marino, pero vamos a acercándonos aquí ahora. ¿En qué está la alianza que se anunció? Pero déjeme decirle algo antes de pasar a ese, la alianza. Sí. Vamos a la alianza. Sí. Pero nosotros estando en Estados Unidos, había una persona que creo que está condenada a perpetua allá, que se manejaba mucho vendiendo zapatos, pero vinculado fuerte al narcotráfico. Y ese tipo se tomó una foto y hizo cosas. Y entonces a mí me llega la información. Y cuando me llega la información, yo la confirmo con una persona, policía, que era de allá y que tenía vínculo de amistad con el doctor Peña Gómez. Y entonces yo dije, esta foto hay que deshacerla, Sí. porque ya se habían tomado. Llamé a Pedrito y a Gaddafi y nos pusimos de acuerdo para que retuvieran todo el material. Bueno, yo hice un viaje aquí y ese material no se divulgó, por cierto. Al otro día anunciaron el encauzamiento de ese señor en Estados Unidos con un prontuario realmente. Y entonces yo le dije, bueno, doctor, no le fuimos adelante y no hubo vínculo con el tema, porque era un caso muy feo. Y bueno, todas esas cosas pasaban y uno tenía que actuar, pero actuar rápido. Y yo creo que nosotros nos salvamos de muchas cosas porque había un plan. El tema de la maleta, que es un tema retorcidísimo, eso no existió nunca. Fue un plan montado. Eso fue un plan. Y entonces, las maletas nunca existieron. Fueron una maleta que se quedaron, a alguien se le quedaron, y como Peña Gómez venía en ese vuelo, nosotros teníamos que alertar. Había un equipo de policía que le daban seguimiento a los movimientos de Peña, y entonces cuando llegamos al avión, yo recuerdo que los últimos que entramos al avión nos llamaron. A mí me llamaron. Y entonces pues, me presenté, me chequearon mi documento, perfecto. Y fui a mi asiento. Y entonces luego evacuaron a todo el mundo, porque esa maleta no aparecían los dueños. Y entonces por la protección del doctor Peña Gómez, por la alerta que tenía las autoridades, entonces se procedió. Bueno, pero eso aquí lo manejaron, pero totalmente retorcido. Antes de Sí. entrar... No, pero eso lo manejó Vincho. Antes de entrar al tema de la Casi. alianza, Marino, Sí, así es. antes de la pregunta de mi querido Gustavo sobre la alianza, yo le quiero hacer una pregunta. Usted que conoció tanto al doctor Peña Gómez, a 25 años de su muerte, Marino, si él hoy estuviera vivo, ¿qué pensaría él del país que tenemos ahora? Bueno, es difícil tú retrotraerte en el tiempo y aplicarla ahora. Sí, pero usted lo conoció tanto. Pero sí, pero no, Peña Gómez no. Peña Gómez, un estado de cosas como este que estamos viviendo un estado de cosas aquí en este país. Peña Gómez no lo hubiera aceptado ni lo hubiera aplaudido nunca, ni se hubiera vinculado a nada que tuviera que ver con un ejercicio de un gobierno tan negador de lo que es el pensamiento Peña Gómez. Doctor, cuando Peña Gómez ve que Leonel Fernández ya sale presidente en esas elecciones, que se vio él a medio paso del Palacio Presidencial, que él ve ya Leonel Fernández presidente en la urna. Usted estaba ahí al lado de él. El doctor, pero claro, yo estuve Y ahí la reacción. cuando la firma del pacto con la Sí. democracia, yo estaba ahí. Sí. Sí, pero tú dices Pero cuando, en el cuando- boletín claro, de la... Si el, en el el momento, boletín, doctor, claro. el boletín que lo está mirando ahí, Sí. esperando los resultados. Sí. Ya, presidente, medio paso ahí, purgada de la silla presidencial. Sí. Y él está mirando los resultados. Wow, presidente Leonel Fernández. Pero nosotros sabíamos que en la orientación que llevaba el voto del Sí. momento era hacia Leonel, porque fue que ese fue yo no voy a calificarlo para no Pero dígalo como herir es. susceptibilidades, pero realmente fue un pacto maldito.
Marino, Ese pacto fue para cerrarle el camino al doctor Peña Gómez, que tenía el camino ya trillado. Sí. Marino. Por eso le pregunté que qué pensaría él a 25 años de su pero- muerte, qué pensaría él sobre este país, porque ahí comienza ese país del que yo del que yo le Sí, pregunto. Ahí comienza. Ahí es que Y comienza. siguió un poco más para adelante. Marino, ¿cómo recibió Peña Gómez la noticia del nombramiento de Enrique Pérez y Pérez como jefe de la policía ahí en la segunda vuelta? ¿Te comentó algo? Bueno, pero nosotros sabíamos que esas eran parte de las piezas que se estaban utilizando y que se iban a utilizar para impedir, como parte de la trama para impedirle al doctor Peña Gómez llegar y además mantener la línea de presión. Mucha gente alegó que apresaban un día antes de las elecciones para que no votaran, sobre todo si personas Sí, estaban vinculadas al eso PRD. fue claro. Sí, Sí. eso fue claro. Y bueno, mi amigo Quique Antún sabe un poco de eso. La enfermedad de Peña Gómez, ¿se postergó un poco el anuncio o ya en el 96 ya se sabía del cáncer de Peña Gómez? No se sabía antes. Recuérdate que nosotros terminamos las elecciones del 94 4. y el doctor Peña Gómez, y de eso hablamos, inmediatamente él no ocultó nada, sino que lo dijo que había que hacerlo y lo asumió. Bueno, dicen Por eso. que Balaguer lo que se ensañó tanto con Peña Gómez porque mantuvo a Fernando Álvarez Bogar Iba a decir eso. Sí. en las elecciones del ese es una Sí, verdad. y porque conocía supuestamente verdad la enfermedad histórica. de Peña Gómez. Supuestamente Sí. Conocía la enfermedad. Pero yo no sé. No, y le si- calcularon el tiempo. Si no Sí. tengo un lapso, yo creía que el anuncio se había hecho después del 96, después de la segunda vuelta. Creía que se había hecho el anuncio cuando fue a la India, cuando hizo unos viajes y después vino el internamiento. El anuncio público, el Sí, anuncio el anuncio formal. público. Es verdad, fue después de ahí de la Fue después de las elecciones. Es decir, Pero se sabía. se mantuvo en secreto entre No, en no, su entorno. No, es que ustedes están... allá hay un lapsus mental. No, Sí. Marino, fue así. Cuando Peña termina las elecciones en el 94, Ujú. ¿no verdad? Bueno, perdimos las elecciones, Sí. que las teníamos ganado, pensábamos nosotros, pero se cayó el proceso por el fraude. Sí. Entonces nosotros comenzamos a trabajar en la divulgación del fraude y nos dedicamos a trabajar en eso. Se consiguieron algunos datos y se determinó que las elecciones no la habían robado, que no era la primera vez que se hacía eso. Sí. Y entonces ahí Peña, que estaba dolido, me acuerdo yo que estábamos en la casa de él en el Quiqueya, y me dijo, compadre, voy para Cambita. Entonces ahí hablamos, tenía como 3 o 4 libros en la mano que se lo llevaba, y yo le dije, doctor, ¿a qué hora usted se va? Entonces me dijo, no, yo me voy en un rato. Y ahí estábamos solitos en la casa, él, una secretaria y yo. Y entonces, perdida, las elecciones perdidas. Yo le dije, doctor, yo no termino con usted aquí, en este proceso. Yo sigo con usted hasta donde usted llegue. Y él me dijo, el momento es que valora tu palabra. Wow. Sí, porque Y se se alejan. paró y me dijo, dame un abrazo. Se alejan. Y me dijo, gracias Marino, yo te lo voy a agradecer siempre. Esto. Bueno, y realmente y así fue. Recuérdense que en el 96, cuando viene la reestructuración del comando de campaña, surgieron algunas cosas de las que yo no he hablado ni voy a hablar ahora. Sí. Pero surgieron y yo estuve con Peña Gómez. Es decir, todo el tiempo, hasta el día final de su vida. ¿Está escribiendo tu memoria de todo lo que viviste ahí con Peña Gómez? ¿O Mira, te lo llevará a eso? Mira, yo te voy a decir la verdad, Julito me insiste mucho en que me retire y el presidente Leonel Fernández un día me dijo que yo tenía que retirarme a escribir. Les confieso lo que le dije al presidente Fernández y a Julito también se lo dije. Le dije, mira, el problema es que para tú retirarte a escribir memorias, tú tienes que tener tu cabeza despejada de todo. Ahí lo dijo. Claro. Pues tengo que decirlo porque Sí, hay que actuar con la verdad. Claro. Tiene que decirlo. Tengo que decir. Sí.
hay que actuar con la Bueno, cabeza despejada. Y yo realmente, a veces me preocupa, digo, la guadaña no me ha dado señales, pero creo que el tiempo me está dando señales de que tengo que sentarme a hacerlo. Porque Sí. realmente llevarme todo lo que yo sé no Marino, sería conveniente, aunque yo sé que decir todo lo que yo sé también, Es problemático. yo tengo mis 9 hijos bueno, ahí que Marino, se le pega hay algo. cuando usted haga esas memorias, cuando usted escribe ese libro, hay una pregunta que por lo menos en todo mi trayecto en comunicación ha sido una pregunta constante, independientemente del enfrentamiento del doctor Balaguer y del doctor Balaguer y del doctor Peña Gómez. ¿Cuál sería esencialmente, profundamente, si se profundiza, la razón por la que un líder como Peña Gómez nunca fue nuestro presidente? O sea, es una pregunta que la gente se hace, o sea, a profundidad. ¿Por qué le dimos la espalda a un líder de ese nivel? Sí, ahí se conjugan muchos factores, pero fundamentalmente dos. Primero, el sector político adversario al doctor Peña Gómez, el racismo, que era una cosa que Sí. se manejó, se manipuló, Así es. y lo llevaron hasta las últimas consecuencias, que eso afectó también. Y el doctor Peña Gómez nunca admitió su vínculo, su referencia sanguínea. Y yo no creo que hubiera mucha gente, pero yo soy de los pocos que pudo susurrar al oído. Y un día le dije a él, doctor, pero Luperón tenía ascendencia haitiana. Lili era de ascendencia, Trujillo era de ascendencia haitiana. La abuela de Trujillo era haitiana. Total, Sí. Claro. por los Chevalier. Entonces, Claro. se me va a ir el enfermo. Entonces, realmente, yo digo que se conjugaron muchas cosas ahí. Muchas. Primero, la animosidad política contra el doctor Peña Gómez. Había un sector de derecha aquí rancio que Ay, no sí. aceptaba a Peña Gómez. Sí. Y yo digo que este país se perdió la oportunidad de tener un gran líder en el ejercicio Así del es. poder. Así ¿Cuántas mismo veces es. intentaron matar a Peña Gómez? Ah, no, eso no se puede contar. La última, ¿cuál fue? Eso no se puede contar porque yo te diría a ti que en la jornada del 94 hubo mucho, Boca Chica. Intento. sí, muchos incidentes. Y yo mismo estaba en una actividad que había en el Cibao y nos hicieron una emboscada. Ahí. Sí, a tiro. Y ahí estaba Quesada y la gente del doctor Peña Gómez, que eran gente que despreciaban la vida, Ujú. defendiendo a Peña Gómez. Y así se hizo. Estaba Polonio. Pero más que Polonio. Polonio. Sí, pero más que Polonio estaba Cruz, aquel dirigente elevado, bravo como la vez de piedra, como decían en el Cibao. Entonces, y fue una emboscada ahí. Entonces, a Peña intentaron, lo que pasa es que no fue tan fácil llegarle. Sí. Pero se hicieron muchas cosas para que él no fuera presidente y bueno, no lo fue, para desgracia de este país. Por eso, vamos a caer aquí, en tu pregunta, Oliver. El pacto. El pacto. Murió. Nati muerto. No, yo creo que el pacto se está desenvolviendo dentro de una dinámica de prudencia, porque tú sabes que esos pactos políticos así, a ese nivel, tienen que ser mesurados, llevarse para cuando se produzca el sello, entonces no haya mayores complicaciones para no dañar el resultado. Pero yo creo que el pacto va y el pacto se está manejando con mucha prudencia, pero el pacto está llegando también bajo la presión del tiempo, porque estamos llegando a la parte ya donde la exigencia de la Junta, de las leyes electorales, establecen la divulgación ya de todo. Y Entonces, parece que el PRD va a sacar muy buenas ventajas en las negociaciones, porque está logrando buenas candidaturas en muchas posiciones, en muchas demarcaciones. sí,
¿Cuántos senadores? ¿Cuántos? No, digo que está logrando, por ejemplo, tiene ya el candidato a senador por la Romana, creo que el de Atomayor. Sí, el de Atomayor, es decir que el PRD está logrando... avanzado. Sí. Hay que decirlo, el PRD ha avanzado y Miguel como calculista ha estado manejando, aplicando quizás su formación en esa materia porque él ha avanzado y el PRD ha avanzado. Yo creo que el PRD puede situarse en una buena posición, pero claro está, hay que saber que no basta con tú presentar buenos candidatos. ¿Cuándo se anunciaría ese pacto? ¿Tú tienes datos de eso, no? No, porque eso ha estado manejándose con una situación muy estrecha, un protocolo muy restringido. Tiene que ser antes del sábado. Sí. Claro. Dicen que Miguel pudiera ser el candidato a la vice de Leonel Fernández. Está rumorando eso. ¿Sabe usted algo de eso? Eso se ha hablado, se ha especulado, pero formalmente no, porque hay que esperar que venga el procedimiento del pacto. Ya se está proclamado. No, y ahí lo van a proclamar, creo, a Miguel Vargas. No, lo proclamaron ya ayer, ¿no? Fue antes de ayer. No, a Miguel sí. A Miguel. A Miguel sí, en la comisión política del PRD, yo estuve ahí, y Miguel fue proclamado candidato, pero faltaría saber a cómo llegamos al proceso de alianza, que eso es lo más importante. Yo creo que la alianza es lo que determina que este gobierno se vaya. Yo creo que sí. ¿Qué papel jugará Marino Mendoza ahora en este proceso? Hay elección del Tribunal Constitucional, usted fue juez del Tribunal Superior Electoral, político, abogado, periodista. ¿Qué papel jugará en este proceso que viene? No, yo no voy a jugar ninguno. ¿Ninguno? Por dos razones. Primero, yo estuve designado como juez del tribunal, o digamos preseleccionado para ir al Tribunal Constitucional. Yo no presumo mucho de mi formación, pero yo tengo maestría en 2 universidades sobre Derecho Constitucional. Y yo te puedo decir que yo me estaba preparado para hacerlo. Y iba a llegar, pero llegó un momento coyuntural que se estableció el tema de el Tribunal Electoral y el Tribunal Constitucional. ¿Y fue al electoral? Y entonces ahí, a contrapelo de mi voluntad, porque tengo que decirlo, tuve que ir al electoral por razones que el momento político exigía. Sí. Y yo soy un hombre que tenía el compromiso político y así lo hicimos. Ah, qué bien. Sí. Mira, te mando a decir bienvenido Rojas Vera, que siempre está en contacto con nosotros, que el que te faltó ahorita es Jaime Cruz. Jaime Cruz. No, lo mencioné, pero me quedé en el apellido nada más. Cruz. Sí, Jaime Cruz, una estrella de hombre con más valor. Finalmente, de mi parte, Marino, es verdad que Peña Gómez, además de ser un hombre enérgico, era un hombre enamorado. Bueno, pues, eso lo sabe el país. No, él era un hombre que se deleitaba y se desvivía ¿Y a quién no desvive una buena? Y le gustaba la música, ¿verdad? Y le gustaba la música. Era un hombre alegre, ¿eh? Sí. Pero era lo que usted iba a decir, que quien no se desvive, usted iba a decir algo. ¿Quién no se desvive ante la figura de una mujer elegante, por ejemplo, como tú, que tenga uno una vinculación por alguna razón? Entonces, eso pensé que Peña Gómez era terrible, ¿verdad? Eso, bueno, no, pero eso era parte de su forma de vida. Sí, Marino, sí. en los últimos, mi última pregunta, en los últimos meses hemos visto, yo que por ejemplo comencé aquí en julio en la Super 7, hemos visto muchas personas que han salido del Partido Revolucionario Dominicano, personas que estuvieron al igual que usted durante años, sí, participando y siendo miembro de un partido emblemático de la democracia dominicana. ¿Qué usted piensa de eso, de todas esas salidas, de renunciar al partido? Porque, por ejemplo, aquí estuvo, no recuerdo el nombre de ella, estuvo, no me acuerdo su nombre, era una mujer muy importante del partido, y ella hablaba de que se tomaban decisiones donde no estaban incluidos, o sea, que era que había un autoritarismo. Es lo que ahora. Sí. No, mira, déjame decirte algo, ya para el cierre. Uh-huh. ¿Tú sabes por qué yo estoy con Miguel Vargas y lo he apoyado y lo sigo apoyando? Porque yo tuve una vivencia activa en los momentos cruciales en el año
Bueno, cuando el tema de la confrontación interna, yo sé cuál fue el papel que jugó Miguel. Y Peña Gómez dijo en un discurso ahí en el embajador que él tenía que admitirlo. Y recuerdo que terminó su discurso, Miguel Vargas me salvó la segunda vuelta, porque no había condiciones para salir a la calle. Esa era la verdad en ese momento. Entonces yo viví esa parte. Y Miguel fue un hombre rico que se involucró en el quehacer político y se involucró de manera resuelta y tenía una voluntad de simpatía, de amistad con el doctor Peña Gómez, independientemente de todo lo que usted vea, las diferencias sociales y eso. Y entonces yo creo que eso obliga a veces a uno a hacer valoraciones. Se nos quedan tantas cosas. Sí. Ay, sí. Sí. Bueno, pues gracias Marino Mendoza, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, por este recuento histórico, más que político, de la vida, de las obras, del legado del doctor José Francisco Peña Gómez. Gracias Marino. Gracias a ustedes. Míranos.